Intentó humillar a su exesposa negra en la reunión. Apareció su esposo multimillonario. La frase, pronunciada en silencio por la invitación que yacía sobre la isla de la cocina, pesó más que el papel y el sobre. Una mezcla de tinta, nombre y expectativas que ella había dejado reposar durante 3 semanas antes de decidir qué hacer con él. Maya Ashford miró la tarjeta como quien contempla una cicatriz al sol. La letra era la misma caligrafía fina de siempre. La fecha, el lugar, la casa de los antiguos compañeros, una cena para celebrar decenas de recuerdos y muchas ausencias. No fue la primera vez que Mark Reynolds la llamó a este tipo de reencuentros. Él los organizaba con pulso de jurista, metiendo en cada gesto una réplica silenciosa de control. Pero sí era la primera vez que lo hacía, desde que ella había puesto distancia entre su nombre de casada y su propio apellido. Ashford, ahora con la seguridad de una mujer que se pagaba sus propios vuelos y que firmaba contratos con el mismo aplomo con el que antes firmaba cheques ajenos. El apartamento no era grito ni joya, pero tenía líneas claras y obras que hablaban de atención. Hubo años en los que Maya había vivido con menos, repartiendo su tiempo entre proyectos, horas en galerías, y los ajustes de un matrimonio que exigía que ella fuera sombra. Había noches, recordó mientras cerraba la puerta, en las que cambiaba la visibilidad por la supervivencia. Ella acompañaba, se mudaba de ciudad, renegociaba propuestas, aceptaba contratos peores para ajustarse al calendario de Mark. Nunca lo llamó sacrificio, era en su vocabulario más joven, inversión. Con el tiempo aprendió que no todas las inversiones rinden en la cuenta que uno espera. Salió con un vestido que no buscaba a nadie más que a ella. Un corte sencillo, negro como la confianza que tanto le había costado reconstruir, y un abrigo que le hablaba de inviernos, que ya no le eran ajenos. Antes de cerrar el portal, miró su reflejo en el cristal. Piel oscura que había recibido miradas y silencios, manos con el barniz de quien toca papel y lienzo, la calma de quien aprendió a no temblar cuando llaman con viejos nombres. No mencionó su color como un accidente, sino como un rasgo más de ella. La identidad era parte integral de su presencia, pero no el argumento de su vida. La cocina quedaría con un trazo de luz cuando se marchó. Sobre la isla, la invitación permanecía con su promesa silenciosa. Ella no iba a presentarse para defender nada. Iba a comprobar, por ella misma, qué significaba ahora su nombre en la boca de quienes la habían visto desaparecer y reaparecer. Y contra la voz prudente que le susurraba quedarse en casa, tomó la chaqueta y salió. Antes de llegar a la casa donde se celebraba la reunión, el reflejo de la ciudad le mostró algo que había estado construyendo a base de turnos, noches y contratos. Su sello como consultora de arte. Había hecho exposiciones, colocado piezas en colecciones que la respetaban, y salvó una carrera que casi se le escapa de las manos por culpa de decisiones ajenas. No todo lo visible en su vida era nuevo. La seguridad a veces exigía continuar fingiéndose fuerte hasta que el cuerpo la creyera. Y sin embargo ahora era tangible. Su nombre en un dossier, comentarios de clientes satisfechos, el contrato con una feria internacional que le costó noches sin dormir. Esa realidad no borraba las marcas, pero las colocaba junto a hechos que nadie podría negar cuando estuvieran listos para mirar de verdad. La casa del reencuentro estaba llena de una luz cálida que olía a vino y a nostalgia. Rostros conocidos se agruparon en pequeños puentes de conversación. Tom Riley, que aún recordaba sus bromas universitarias. Scott Peterson, cuya risa sonaba igual de predecible. Bethany Wells, que había convertido las flores en negocio y hoy ofrecía ramos como tarjetas de presentación. Había murmullos. Había pasos que buscaban espacio. Maya lo recorrió con la naturalidad de quien ha hecho de la incertidumbre una costumbre, y encontró en la esquina a Jess Tran, su amiga de siempre, que la rodeó con un abrazo sin preguntas. «Pensé que no vendrías», dijo Jess, apretando con la naturalidad de quien sabe que la historia detrás de una decisión rara vez necesita explicación. «También pensé en no volver», respondió Maya, y la respuesta fue una verdad completa y afilada en su boca. Lo que había sido prudencia, ahora era elección. A su alrededor, las conversaciones eran un tejido de pequeñas competiciones. ¿Quién había tenido más éxito?
¿Quién había traído a quién? ¿Quién había sobrevivido mejor al paso del tiempo? La rueda social funcionaba con la precisión de un reloj antiguo. Superficie impoluta, mecanismos corroídos en el interior. Mark Reynolds no tardó en aparecer. Traje gris, cabello exacto, esa sonrisa calculada que parecía diseñada para neutralizar preguntas. Se acercó con pasos medidos y una cortesía que olía a tribunal. Cuando Mark la vio, inclinó apenas la cabeza como si ella fuera un expediente que revisaba con desinterés. Su saludo fue correcto, pero la corriente entre ellos arrastraba décadas de pequeñas humillaciones, bromas a medias, comentarios que minaban la confianza, decisiones que, contadas sin estridencia, dejaban ver su forma de erigir un relato donde Maya era secundario. No era tono bajo, era esa violencia educativa que se disfraza de preocupación. Maya, dijo Mark, con un brillo profesional. ¿Te está tratando bien la ciudad? Bien, contestó ella, y en esa sola palabra hubo años de respuestas que no eran suyas. Había formas de decir que sí quieres ser amable y a la vez marcar territorio. No pretendía ser un muro, solo medida. Mientras la noche avanzaba, Mark fue desplegando su repertorio con la delicadeza de quien jardinea sombras. Anécdotas maquilladas como halagos. Recuerdos que la transformaban en lección. Su voz subía y bajaba en el tono preciso para que la sala riera a su ritmo. Y cuando pidió la atención para un brindis, nadie dudó en alzar la copa. La costumbre era un idioma universal. El brindis fue una coreografía. Mark tomó la copa, miró a todos con esa mezcla de juez y anfitrión, y se permitió una anécdota que sonó más a sentencia que a recuerdo. Habló sobre pequeñas victorias, sobre personas que cambiaron. A veces, dijo con la sonrisa intacta, el éxito no llega a quien lo merece, sino al que lo busca con pragmatismo. Y hay historias que parecen triunfos, pero son refugios bien acertados. Un silencio medido se posó en la sala como si hubiera bajado la temperatura del aire. El subtexto viajó por las mesas. ¿A quién iba dirigido? Había algo implícito en sus palabras. Una insinuación sobre el valor de lo que Maya había logrado. Una sombra que pretendía opacar sus años de esfuerzo, como si su independencia no fuera más que un disfraz comprado en una tienda con el precio de lo que alguien le permitiera. Maya sintió la presión de las miradas como una corriente que la empujaba hacia atrás. En otra vida, hace mucho, habría cedido. Hubiera bajado la mirada. Hubiera aceptado que el historiador del grupo miccionara su narrativa para tranquilizar a la mayoría. Esa vez, en cambio, notó a su lado la presencia de Jess sujetando su brazo con un gesto que decía más que un discurso. David Chen, que siempre tenía la sonrisa de programador distraído, rozó su espalda con un gesto que fue un código. Estamos contigo. Sarah Bell le lanzó un ramo con la ligereza de quien sabe sostener. Dentro de Maya, los recuerdos llegaron en tajos cortos. La primera vez que había escuchado ese tipo de frases en su contra. No queremos complicaciones, le había dicho Mark, cuando ella pedía que le acompañara a una entrevista. Eso no encaja con mi agenda. Había sido el eco repetido hasta que ella aprendió a medir su valor con la misma vara que él usaba para medir el suyo. Él siempre tenía la habilidad de presentar sus decisiones como hechos inobjetables. Cuando hablaba, el mundo parecía plegarse a esa versión. En su recuerdo, había noches en las que su teléfono era una jaula, y su libertad, una aspiración con fecha de caducidad. La sensación de colapso llegó como una ola que amenaza con volcar un vaso. Un vértigo interior que le recordaba los años en los que su voz no contaba. Se aferró al borde de la mesa, a la textura del mármol bajo sus dedos, y respiró. No era la primera vez que sentía que el suelo se abría bajo ella, pero sí la primera en mucho tiempo, en la que sabía que podría no hundirse por su peso. Había redes, pequeñas y tenaces. Jess, David, Sarah, clientes que la respetaban. La soledad de antaño se había transformado en un cuerpo que podía sostenerla cuando la sala rozaba la posibilidad de aplastarla. En ese instante, mientras Mark cerraba su brindis con una sonrisa que pretendía ser ganadora, alguien llegó a la puerta principal y cruzó el umbral con la calma de quien no reclama la mirada porque sabe que la merece.
Rowan Ashford se movió con la calma de las cosas que no necesitan anunciarse. Fue una presencia que no gritó riqueza, y sin embargo, alteró el campo social como una nota baja que hace vibrar todo el piano. Rowan no entró con estridencias, no llevaba trajes ostentosos ni gestos calculados. Caminó con la economía de quien ha aprendido que la fuerza más grande es la que no necesita propaganda. Su abrigo se ceñía a un cuerpo alto. Su mirada, a primera vista, era de quien observa antes de juzgar. Hizo un gesto breve hacia Maya al atravesar la sala. Un beso apenas posado en el dorso de su mano. Un gesto íntimo, atento y sin exhibición. Fue suficiente. La sala contuvo el aire, y la atmósfera en torno a la mesa cambió. Cuando Rowan sonrió, lo hizo sin alardes. Sus ojos buscaron a Mark como quien consulta un expediente que ya conoce, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada para que se note su autoridad. El silencio que dejó su paso fue efectivo. Las conversaciones temblaron y se acoplaron a su ritmo. Nadie aplaudió su entrada. No hacía falta. La gente observó sin saber muy bien qué hacía diferente su llegada. En el rostro de algunos se dibujó una incomodidad casi física, como si la sala hubiera percibido que la jerarquía de los que hablaban ahora debía recalibrarse. Maya notó que la simple certeza de Rowan a su lado le devolvía un equilibrio. No fue un rescate, fue un recordatorio. Él no llegó con la intención de resolver su historia por 3 frases. Llegó con la quietud de quien está allí para que ella se sostenga. Hay alianzas que no sustituyen, sino que amplifican la voz del otro. Rowan representaba eso, presencia y respeto. No hubo fanfarrias, solo una mirada que decía, no estás sola. La llegada de Rowan produjo pequeños movimientos en la sala que parecían coreografiados por una maquinaria social. Conversaciones que se ahogaron en frases cortadas, sonrisas que se volvieron más frías, algunos que se escabulleron hacia los rincones donde la complicidad pesa menos. Mark, por su parte, tuvo un gesto que pudo ser orgullo herido o cálculo nuevo. Sonrió, pero esta vez con una nota distinta. La sonrisa fastidiosa de quien ve su terreno compartido. No fue la expresión de un villano sin matices. Fue la de un hombre que percibía su control desafiado y buscaba recuperar el pulso. Rowan saludó con calma a los presentes, devolvió cortesías y dejó un espacio para hablar con Maya. Ella apoyó la mano en su chaqueta y sintió el latido uniforme de una paz que no pedía nada a cambio. Fue una conversación breve, íntima, que nadie escuchó, pero que ella guardó como un amparo. No necesito que hagas nada, le susurró Maya, más para ella que para él. Solo estar así ya me calma. Yo no vine a salvar, Maya, respondió Rowan con voz baja. Vine a estar contigo. Lo que hagas con eso será tu decisión. Esa frase, pequeña y de una libertad sustantiva, fue un ancla. No era bolsa de dinero ni promesa de venganza. Era la misma clave que le permitía a Maya recordar que su valor no dependía de la magnitud de la cartera a su lado. El ambiente, sin embargo, no se había vuelto neutro. Mark, sintiendo que su narrativa podía resquebrajarse, afinó el ataque. No necesitó gritos ni vulgaridades. Su estrategia fue la sutileza de quien domina el relato públicamente. Empezó a contar, con tono melodioso, una versión de los hechos donde las decisiones de Maya parecían mera reacción a su dirección. Su discurso estuvo sembrado de frases que parecían inocuas. Gracias a... Hubo quien entendió, pero el subtexto clavado entre líneas buscaba algo más. Que la sala interpretara que ella había ganado gracias a circunstancias, no a méritos propios. Que su ascenso era un accidente social, más que una suma de trabajo y talento. Algunas sillas crujieron en el fondo. Un murmullo comenzó a tejerse. No de rechazo abierto, sino de complicidad, esa que prefiere creer las historias sencillas. Tom y Scott intercambiaron miradas calculadas. Bethany puso cara de quien ofrece fragancias, y espera que el ambiente conteste con complacencia. En la mesa de al lado, alguien comentó lo habitual. Suena como si hubiese tenido suerte. Y la frase flotó, buscando adorno en la incredulidad general. Maya sintió que la sala la reducía a anécdota, y en esa reducción venía la humillación.
no por gritos, sino porque su esfuerzo quedaba minimizado como si fuera un disfraz pasajero. Su pulso subió, un vértice conocido, ese golpe interno que le pedía desaparecer para que la historia ganara coherencia. Pero otra fuerza, más tenue y nueva, la empujó a permanecer. Jess le frotó la nuca con un movimiento que era más hermana que amiga. David apoyó una mano en su brazo y dejó una nota de presencia. Esos gestos, pequeños y sin título, fueron inventando una línea de defensa colectiva que no necesitaba gloria. Rowan se inclinó discretamente, como quien ofrece un respaldo sin interferir. Mientras tanto, Mark prosiguió con su narrativa. Sus palabras no solo apuntaban a lo que Maya había sido, sino a cómo la sala debía entenderla ahora. Una figura que había cambiado de posición, y que por eso debía ser observada con reserva. Era el viejo juego de quien coloca la duda en la mirada colectiva. Si sembrabas una sospecha con talento, muchos se encargaban de regarla. El micrófono que la organización puso en el centro de la sala, una excusa para discursos breves y anécdotas, comenzó a pasar de mano en mano. La intención de Mark estaba clara: convertir un reencuentro en un espacio donde su versión quedara como definitiva. Cuando el micrófono se colocó frente a él, su discurso se pulió como una operación bien pensada. Habló de viajes, de decisiones y, sin nombrarla, tejió una trama en la que su generosidad aparecía como brújula y la elección de otros como consecuencia de su claridad estratégica. Maya escuchó. No era la primera vez que las palabras de Mark intentaban clausurar su historia, pero la presencia de Rowan a su lado, la red de amigos y la propia reconstrucción le daban resistencia. Sin embargo, la sala tenía un poder que no se puede subestimar. El poder de convertir un fragmento en sentencia. Uno a uno, los asistentes empezaron a sonreír en los puntos marcados, a asentir y a reír con la risa que acompaña las convicciones compartidas. La incomodidad se convirtió en un peso que ascendía y buscaba el centro de su pecho. El micrófono llegó a Maya sin ceremonias. Era aún otra oportunidad para que las voces del pasado se impusieran o para que ella reclamara la palabra. Cuando la pieza de metal rozó sus dedos, la sensación fue de vértigo. No por la posibilidad del discurso, sino por la responsabilidad de su propia voz. ¿Hablaría para desmentir a Mark? ¿Para explicar? ¿Para demandar justicia? ¿O hablaría para algo más sutil? Para nombrar la verdad de su experiencia sin pedir permiso a nadie más que a sí misma. La sala contenía la respiración de algo a punto de decidirse. En ese ritmo, la tensión se condensó en una fina línea. ¿Qué iba a hacer Maya? Y ahí, justo ahí, mientras los murmullos esperaban una verdad que no era de ella, la cámara social empezó a moverse hacia la terraza, como si el aire fresco pudiera ayudar a que las palabras se contuvieran o amplificaran. Rowan fue el primero en proponer salir. No con gesto protector, sino con la inquietud de quien sabe que algunas conversaciones necesitan un espacio donde la voz no sea arrojada sobre el público. Ofreció su brazo y Maya lo tomó. El umbral de la terraza se abrió a un aire más frío, más nítido, donde el rumor quedaba menos dispuesto a cubrir de tiniebla las verdades personales. La luz era distinta, menos cálida, más directa, como si la noche quisiera ser testigos interciarios. Afuera, la ciudad se mostraba en una distancia que parecía desactivar los relatos pequeños. Rowan mantuvo una postura que no era de juez, sino de observador que recoge datos. Miró a Maya con atención y le dijo, con la calma de quien no necesita subrayar autoridad, que estaba bien. En la terraza la conversación cambió de tono. Lo que había sido social se hizo íntimo, y lo íntimo adquirió la gravedad de lo que puede alterar a muchos. «No me importa lo que él diga», murmuró Maya, más para sí que para el resto. «Me importa no perderme a mí otra vez». «No lo harás», respondió Rowan tocando apenas su mano. «Pero si quieres, explícalo a tu manera». El aire traía olores de pino que salían de un pequeño jardín vertical en la terraza. Debajo, la sala seguía su movimiento a través de las ventanas, pero allá arriba, las palabras podían afinar la verdad sin la prisa del aplauso. Rowan le habló con un tono que mezclaba ternura y precisión. Conocía fragmentos de la historia, lo justo para no usarlos como arma,
y sí como clave para ajustar la conversación. No trajo papeles ni documentos, solo memoria y mirada. Recordó sin dramatizar que a menudo las contribuciones de Maya habían quedado ocultas bajo el brillo del nombre de otro. Contó cómo ella había negociado una feria, cómo había impulsado una colección y cómo, en el pasado, había cedido su visibilidad para sostener una carrera que no siempre la incluyó. Rowan no dijo nada que sonara a rescate. Habló con la calma de quien ubica piezas. No te robó éxitos. Por mucho tiempo te ofreció otra narrativa. Sus palabras no buscaron condenar de inmediato, solo reclasificar lo que la sala escuchaba. No presentó pruebas legales ni sentencias. Contó escenas, gestos, hechos que cualquiera podía reconocer si quisiera. Fue un gesto de claridad, no una exhibición de poder. Desde la terraza, la conversación tenía la consistencia de algo que podía ser escuchado de otra forma. Allí, en la distancia entre la ciudad y el brillo de las copas, se entendía que la verdad no siempre entra por la puerta principal. A veces, necesita una ventana que despeje la sala. Mientras Rowan hablaba con precisión, Maya cerró los ojos un instante y sintió cómo la posibilidad de hablar, sin que la historia fuera ya contada por otros, se arremolinaba en su garganta. Dentro, a través del vidrio, Mark observaba la escena con una serenidad que no ocultaba inquietud. No era silencio de derrota, era silencio de quien arma la próxima jugada. Podía sentirse la tensión en su mandíbula, en el modo en que apretaba la copa, en la manera en que sus dedos buscaban un argumento en la nada. Mientras tanto, en la terraza, la conversación entre Maya y Rowan empezaba a esbozar líneas nuevas. No venganza, sí reivindicación. No humillación, sí reposición de sentido. Cuando la brisa les devolvió los sonidos de la reunión, Maya ya tenía la sensación de que algo había cambiado. No era que Mark hubiera perdido completamente su peso, era que la sala había abierto una pequeña grieta por la que la verdad podía colarse. Esa grieta aún no era grande. El trabajo de abrirla dependería de las decisiones de esa noche. Y en ese filo, justo cuando la terraza les ofrecía la posibilidad de ordenar palabras, unos pasos en la escalera anunciaron que alguien más se acercaba. Renovó la tensión. La escena iba a ser observada. Las palabras estaban por salir y habían despertado la curiosidad de quienes preferían el drama a la verdad. Maya apoyó la mano en la barandilla y por primera vez en años sintió el pulso de la posibilidad como algo propio y no impuesto. La puerta se abrió y una figura se detuvo en el marco de luz. La fotografía mental de ese instante, la mano en la barandilla, el viento en su cabello, el perfil de Rowan a su lado, quedó suspendida. Porque en una sala donde alguien había intentado humillarla como un ejercicio de dominio social, allí, en la terraza, la escena cambió de eje. No por la riqueza que la acompañaba, sino por la claridad que empezaba a habitar su voz. Y mientras la noche cerraba sobre la ciudad, la decisión por tomar comenzó a asomar como un umbral que había que cruzar con la verdad como única maleta. La figura en el dintel no fue una sombra más. Fue alguien que llevaba la certeza de haber seguido a Maya a través de vitrinas y correos, de haber visto sus uñas adheridas al borde de plazos imposibles. Elena Morales avanzó con paso medido, la chaqueta recogida por el hombro, la voz baja pero clara cuando, sin pretender interrumpir, dijo el nombre de Maya como si reclamara su lugar. Maya, dijo Elena sin espectáculo. Quería saludarte. La reacción en la sala fue instantánea. Algunas cabezas se volvieron, otras fingieron no mirar. La presencia de Elena no desmontó la estructura montada por Mark, pero abrió una grieta mínima por la que la conversación podía escaparse de las manos del anfitrión. Elena conocía la trayectoria de Maya desde antes de que muchos supieran su nombre. Había sido coleccionista, luego curadora independiente, luego la persona que recomendó, en voz baja, a varios clientes a mirar el trabajo que Maya importaba con paciencia. No dijo nada grandilocuente. No hacía falta. Se acercó a la ventana, miró la terraza, y con un movimiento que fue más un ofrecimiento que una petición, agregó: Si quieres, cuando vuelvas puedo decir una palabra.
No para borrar nada, sino para contar una parte que no está en los brindis. Maya asintió con la gravedad de quien recibe un gesto que contiene verdad. La invitación de Elena fue un alivio que no reclamaba protagonismo. Hablaba de redes, de reconocimientos que se acumulaban en silencio. La sala al otro lado del vidrio seguía siendo un mar de especulaciones, pero afuera, sobre la terraza, el aire parecía haber ganado espesor. Rowan señaló la escalera y, sin dramatizar, sugirió regresar. Pagó la cuenta de la conversación con una sonrisa discreta. No porque la necesitara, sino porque sabía que los gestos pequeños sostienen más que las declaraciones. Al bajar, la presencia de Elena se convirtió en un asiento que legitimaba la versión de Maya sin imponerla. Al entrar, la atmósfera volvió a tensarse. Mark ya no sonreía con la misma facilidad. Su rostro tenía la línea de quien calcula contrajuego. Algo en la sala había cambiado. Las miradas, antes complacientes, empezaban a pedir permiso para volver a reír. Fue entonces cuando Mark, con la cortesía de quien cree en el teatro de la persuasión, se permitió una frase que pretendía cerrar el círculo. «Vaya», dijo levantando la copa. «Parece que las historias crecen con los años». El comentario buscó provocar la risa general. Recibió un murmullo templado. En ese instante, un gesto de David, un gesto de Jess, una inclinación de cabeza de Sara, hicieron que la sala se dividiera en dos pequeñas corrientes. Los que miraban por inercia, y los que empezaban a prestar atención a las fisuras. Rowan no necesitó alzar la voz. Caminó con calma hacia el centro como quien sabe que una sala en desequilibrio solo necesita claridad. Se detuvo un paso antes de Mark, lo miró con la serenidad de quien no reclama espectáculo, y habló con una voz baja que, sin embargo, alcanzó a todas las mesas. «Creo que es importante decir algunas cosas tal como fueron», dijo. «No para destruir una imagen, sino para restituir detalles». Maya negoció la participación en la Feria del Norte. Ella envió las propuestas. Ella sostuvo las largas llamadas con coleccionistas cuando los horarios no eran amables. También estuvo quien decía que aquello no era prioridad, y alguien que lo celebró como propia decisión. Eso no convierte sus logros en accidente. Lo pone donde pertenece, en el trabajo. La sala se silenció de una manera distinta. No era el silencio de quien espera la siguiente broma. Era el silencio de quien escucha una afirmación que se sostiene en nombres y hechos. Rowan no nombró documentos. No presentó listas. Contó escenas, pequeños relatos que cualquiera podía recordar si prestaba atención. Habló de correos que Maya había enviado a horas imposibles, de llamadas sin reconocimiento público, de propuestas que se cerraron tras su insistencia. No explicó herencias ni cheques. Explicó cómo una carrera se construye con presencia persistente. Mark se movió, buscando la vieja táctica de convertirlo en duelo personal. «Si vamos a repartir créditos», replicó con esa voz que sabe de réplicas rápidas. «Recordemos también las decisiones familiares, los compromisos asumidos por otros». Rowan, sin interrumpir el hilo, lo miró con la compostura de quien no pretende humillar sino aclarar. No se trata de repartir culpables como si fueran títulos, se trata de llamar un hecho por su nombre. Si alguien minimizó su trabajo y lo presentó como favor, eso cambia la lectura. Y si hoy la sala celebra sin mirar las manos que hicieron, es justo señalarlo. Esa exposición no fue una condena. Fue una reposición de hechos que obligó a la sala a mirar otras piezas del rompecabezas. De pronto, algunos nombres que habían sonado apenas se distinguían. La conversación, hasta entonces coreografiada, tuvo un espacio para la duda. En la mesa de Tom, alguien murmuró: «Siempre pensé que era talento de ella». El comentario no fue ensayado, brotó como reconocimiento tardío. En la otra punta, Bethany dejó de jugar con sus flores como si hubiera descubierto que su ramo no debía ser solo adorno en una historia ajena. Maya observó la escena sin prisa. Rowan había hecho lo que prometió: ofrecer contornos, sin tomar la voz que le pertenecía. Él había aportado datos, sí, pero sobre todo, había plantado la posibilidad de que la sala viera la historia con algo más que prejuicios.
En esa posibilidad residía el poder. No en la intervención de un rico que compra respeto, sino en la apertura de una mirada que, por primera vez, podía tomar en serio la versión de Maya. La mesa a la que volvió Elena se convirtió en un punto de apoyo. Varias personas comenzaron a mencionar hechos menores, pequeñas confirmaciones que no venían a validar por sí solas, pero a desmontar la idea de que lo conseguido fue producto del azar. Un coleccionista comentó sobre una conversación en la que Maya había sido la interlocutora. Otro cliente recordó una recomendación que le había hecho en una feria. Nada sensacional, todo útil. La sala, como un mecanismo, empezó a reajustar sus certidumbres. Mark intentó recuperar la iniciativa con un comentario afilado que pretendía equiparar sacrificios. Habló de la carga de la carrera profesional, de las noches en vela, como si ambos hubiesen compartido un mismo terreno. Pero la comparación no caló como antes. La narrativa que él había construido, donde su dirección era argumento y la autonomía ajena parecía un error de cálculo, ahora se veía confrontada por testigos que no respondían a su versión. Fue entonces cuando el micrófono volvió a circular. La organización, con la prudencia de quien no desea tensiones, permitió que varios tomaran la palabra. No hubo discursos largos, nadie buscó linchamientos. En su lugar, Elena pidió un minuto y con voz pausada dijo aquello que había prometido. Nombró a Maya por sus gestos de trabajo, por su capacidad de ver piezas donde otros veían riesgo, por noches intercambiadas con galeristas a horas intempestivas. No fue un elogio exacerbado, fue un aporte preciso y cotidiano. Las palabras de Elena abrieron una puerta que no se cerró. Una mujer en el fondo habló de haber comprado su primera obra por recomendación de Maya. Un joven curador afirmó que había aprendido a mirar colecciones con sus notas. Cada intervención fue como colocar una piedra en un muro que había sido levantado para justificar certezas cómodas. El peso del tejido social empezó a inclinarse. Maya aguardó su turno. El micrófono se acercó otra vez con la solemnidad de quien contiene una decisión. Podía haber usado la oportunidad para desmentir, para explicar, para responder a cada cuchillo finamente afilado por Mark. Podía convertirse en una réplica de su exmarido, en víctima que exige reparación. No lo hizo. En cambio, tomó el micrófono con la calma que le había costado recuperar y habló como quien abre una ventana sin vocerío. No vine aquí a demostrar nada a nadie, comenzó su voz clara. Tampoco vine para que mis logros se conviertan en trofeos que otros sostengan por mí. Vine porque mi nombre me pertenece, y porque mi historia no puede ser contada por quienes la reescribieron para priorizar su reflejo. Hizo una pausa que no necesitó bandera. La sala escuchó sin interrumpir. Trabajé muchas noches, continuó. Renuncié a oportunidades que creí necesarias en su momento. Cometí errores, pedí perdón por ellos y aprendí. También hice cosas de las que estoy orgullosa. Negocié espacios, acompañé a artistas que hoy exponen en salas que antes no lo harían, convencí a gente que no creía. Todo eso se traduce en algo muy simple. Trabajo. Sus palabras no tuvieron la aspereza de la venganza, sino la firmeza del que reclama su identidad. Miró a Mark sin odios, con la serenidad que el público no esperaba, clara, medida, capaz de nombrar sin humillar. No quiero que nadie me agradezca la tolerancia prestada, dijo. No necesito que me expliquen por qué ahora deberían verme con respeto. Pido simplemente que se pueda aceptar la posibilidad de que mi vida fue y es mía. Que cuando me miren, vean lo que hice y no lo que otros dijeron que era. Algunos oyeron sus palabras como testimonio, otros como desafío. Pero había algo todavía más poderoso. Maya no pidió venganza. No reclamó castigo. Pidió reconocimiento y el derecho a su propio relato. Su frase final, pronunciada con una voz que había aprendido a sostenerse, cerró la secuencia. Hoy reclamo mi nombre, no por orgullo, sino por verdad. Y seguiré trabajando. Si eso les cambia la historia, que sea porque han decidido mirar con honestidad. La sala respondió con una mezcla de conmoción y respeto. No fue el estallido estruendoso de aplausos cómplice, sino un reconocimiento que crecía de abajo arriba. Algunos aplaudieron con reserva.
Otros se levantaron con pequeños gestos de confirmación. Fue, en su medida, la inversión de una narrativa. La humillación planeada se convirtió en un instante de afirmación pública. Mark, por su parte, se quedó sin el mecanismo que solía activar. La sala ya no seguía su ritmo entregada. Su boca se cerró por un segundo, no por derrota evidente, sino por la pérdida del escenario donde su voz era incontestada. Intentó una réplica menor, una broma con intento de ironía, pero el eco no le favoreció. Encontró solo miradas que ya no le ofrecían la complicidad automática. Jess se acercó a Maya sin ruido y le apretó la mano. David, junto a la pared, sonrió con esa inclinación que representa. Lo vi venir. Sara depositó un ramo breve sobre la mesa de Maya en señal de solidaridad. Esas pequeñas confirmaciones no vendían finales heroicos, eran más bien la evidencia silenciosa de una red que sostiene. La noche no concluyó con escándalo, ni con expulsiones. Las conversaciones retomaron su curso pero con un matiz distinto, menos complacencia, más consideración. Mark permaneció en su esquina, quizá calculando el siguiente movimiento, quizá pensando en cómo recuperar lo que la situación le había quitado. Una sensación de control. Rowan siguió junto a Maya sin precisar más palabras. Su presencia no reemplazó la voz de ella, la dejó florecer. En el coche de regreso, la ciudad pasó como una historia de luces que no necesitaban traducirse. Maya miró por la ventanilla y dejó que la calma se instalara. No era el fervor de una victoria total, sino la quietud de quien recupera la propiedad de su historia. Rowan, a su lado, no hizo discursos. Deslizó una mano por la suya y apretó apenas como lo haría alguien que confirma compañía sin apoderamiento. «Hiciste lo correcto», dijo Rowan. «No porque yo lo diga, sino porque fue tu verdad». «No era fácil», respondió Maya. «Ha habido noches en las que creí que mi voz se había corroído del todo». «Pero no se ha ido», insistió él. «Y ahora la escuchó alguien que importa. Tú». El silencio que siguió no fue vacío. Fue la continuidad de lo que ambos habían construido. No hubo promesas grandilocuentes sobre cambios externos. En su lugar, un entendimiento compartido. La vida de Maya no dependía de la aprobación ajena, ni del brillo de un apellido. Rowan lo supo, y por eso no insistió en convertir su papel en el de un redentor. Los días siguientes trajeron pequeños ecos. Mensajes de clientes, llamadas de galeristas, correos con ofertas que reconocían su trabajo. Nada cambió de la noche a la mañana. La realidad suele ser compañera de la paciencia. Pero las conversaciones que antes llegaban con subtexto, ahora tenían otra textura. Algunos que antes hablaban por inercia, comenzaron a preguntar con más fundamento. No porque la intervención de una sola noche lo hubiera resuelto todo, sino porque se había abierto un espacio para que la verdad se filtrara. Maya retomó sus rutinas con la misma precisión que había conocido. Consultas, revisiones de propuestas, llamadas a horarios imposibles. A su alrededor, la red funcionó con la discreción habitual. Jess organizó comidas que eran excusas para pensar proyectos. David le sugirió a un contacto de la feria norteña que reexaminara un contrato. Sara ofreció la imagen para una presentación. Las alianzas no eran ostentosas, eran el tejido sostenido que repara. En una charla con un curador que había seguido la escena, Maya habló con la calma de quien ya no necesita demostrar. Explicó que su trabajo seguía siendo su única moneda, y que no permitiría que la narrativa pública decidiera por ella. Sus palabras fueron escuchadas, no con lástima, sino con la seriedad que merecen las trayectorias forjadas con insistencia. Mark, por su parte, sufrió la erosión social que ocurre cuando una brújula de autoridad pierde magnetismo. No fue ni un castigo ni una caída física. Fue la pérdida gradual de la certeza de sus reescrituras. Se mostró en eventos posteriores, a veces con la misma sonrisa mecánica, a veces con la sombra de quien mira por la ventana y se ve menos resplandeciente que antes. Su complejidad humana persistió. No se tornó monstruo de un día para otro. Simplemente, el mecanismo de invalidación ya no funcionaba tan limpio.
Hubo conversaciones difíciles entre ellos en las semanas que siguieron. No fueron en público. Maya no buscó la humillación de su ex. No se benefició de hacerlo. En cambio, construyó límites claros. Respondió a invitaciones con precisión. Rechazó situaciones que podían volver a ponerla en duda, y eligió espacios donde su voz fuera tangible. No era venganza, era autocuidado con fronteras. Con Rowan, la vida adquirió matices distintos, no porque el dinero cambiara su valor, sino porque la alianza se convirtió en una co-construcción, decisiones compartidas, respeto por los silencios del otro, y sobre todo, la convicción de que existir en pareja no borra la individualidad. Rowan no compró su dignidad, la reconoció y la amplificó con respeto. En el café de la mañana, en las sobremesas sin teléfonos, en las conversaciones sobre proyectos, esa presencia silenciosa permitió a Maya experimentar su autoridad sin sentirla prestada. Un mes después del reencuentro, durante la inauguración de una pequeña exposición que ella misma curatorió, Maya subió al micrófono otra vez. No para reclamar, sino para presentar trabajos que llevaba años promoviendo. Sus palabras fueron breves, precisas, y no buscaron revanchas. Dedicó una línea a quienes la habían acompañado en la reconstrucción: Jess, David, Sara, Elena. Habló de la responsabilidad de quienes curan y del placer de ver a artistas encontrar su lugar. Al finalizar, la gente aplaudió. Había en ese aplauso una mezcla de reconocimiento y amistad. No era el gesto de una sala que busca felicitar por moda, sino el de quienes han decidido mirar con sinceridad. Entre los asistentes, algunos rostros del reencuentro aparecieron con otros gestos, miradas que ya no juzgaban con la misma facilidad. Mark no acudió a la inauguración. No fue un drama, fue una decisión. Esa noche, en casa, Maya colgó una postal que venía de una colección que había ayudado a formar. La miró un rato, y luego se sentó junto a Rowan en el sofá. Hablaron de proyectos, de viajes, de la pequeña feria en la que ella volvería a presentar propuestas. No hubo promesas con letras de oro. Hubo planes hechos con la serenidad de quienes trabajan en el tiempo largo. A veces, murmuró Maya, lo que más cuesta no es el primer paso, sino enseñarte a seguir caminando cuando ya no hay nadie que lo aplauda. Entonces seguiremos, contestó Rowan. No por la ovación, sino por eso que te hace levantar. Sus manos se entrelazaron con la naturalidad de una alianza que no pide títulos. La habitación quedó en silencio, pero el silencio ya no asustaba. Era el de la complicidad. La historia no se detuvo en esa noche. Hubo otros reencuentros, otras conversaciones, otras decisiones que confirmaron una verdad simple y esencial. La dignidad se conquista día a día, con gestos pequeños y con la constancia de quien opta por sí misma. Maya siguió construyendo, sin prisa pero sin pausa. Su apellido volvió a sonar en cartas de presentación, en catálogos, en conversaciones donde antes se había pedido permiso para nombrarla. En un correo breve, semanas más tarde, una joven curadora le escribió para agradecerle. Dijo que había visto su discurso en un video, y que por primera vez se atrevía a poner su nombre en una propuesta. Maya respondió con unas líneas que no eran lecciones, sino compañía. Hazlo por ti, le escribió. Nadie más debe contar tu historia. Esa frase fue un resumen, no un final. La vida siguió, con su mezcla de días luminosos y otros grises. Hubo momentos de duda, inevitables, pero la recuperación no era una línea recta. Era una serie de retornos que fortalecían la trama. Al repasar todo aquello, Maya comprendió que la humillación que él había intentado no funcionó por un milagro externo. Funcionó porque tejió una red, porque vio su historia como suya y exigió que otros la miraran. Rowan, sus amigos, los pequeños gestos cotidianos, todo eso amplificó lo que ella ya había empezado a construir por sí misma. Su emancipación no fue un regalo ni una compra, fue un proceso de reconocimiento. En los meses que siguieron, algunos asistentes del reencuentro le comentaron a Maya que aquella noche les había hecho cuestionar cómo valoraban las carreras de los demás. No hubo alegorías grandiosas.
sino una erosión sutil de certezas fáciles. Para muchos, fue una invitación a mirar con más cuidado. Para Maya, la confirmación de que la voz recuperada debía usarse con generosidad y firmeza. Un día, mientras caminaba por una galería con Rowan a su lado, Maya sintió que su nombre resonaba con una extraña normalidad. No era que la identidad fuera menos valiosa. Era que ya no tenía que defenderla con la energía de quien teme perderla. Ese reconocimiento cotidiano fue quizás la conquista mayor. El derecho a existir sin necesidad de justificar la legitimidad de su lugar. La vida continuó. Hubo contratos, exposiciones, visitas, llamadas a horas extrañas, desayunos en fines de semana. Hubo también conversaciones con Mark, en las que ella impuso límites y, a veces, acuerdos silenciosos. El antagonismo no desapareció por arte de magia, pero la escena del salón donde intentaron humillarla quedó atrás como un episodio que sirvió para recalibrar vínculos. En el fondo, lo que aquella noche demostró, y lo que Maya llevó como enseñanza, fue que el poder verdadero no es ruidoso. Es el que permite a alguien recuperar su voz y sostenerla. Rowan fue, en esa historia, la presencia que ofreció apoyo. No compró su discurso, lo acompañó. Y la gloria, si puede llamarse así, no fue el dinero que reproducía seguridad, sino la capacidad de una mujer negra, llamada Maya Ashford, para exigir que su propia narrativa fuera escuchada y respetada. Al final, cuando regresó a su apartamento y dejó la invitación doblada en un cajón, supo que la tarjeta había sido un umbral, no la entrada a una humillación, sino al lugar donde pudo medir la fidelidad de quienes la rodeaban. Había salido a comprobar su nombre, y volvió con la serenidad de quien recuperó algo íntimo. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recuperar su voz. Suscríbete para escuchar más relatos que hablan de resistencia, de redes y de la calma que viene cuando decides que tu historia te pertenece.